Voy a empezar en Lucas 8, verso 40. Dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Señor, le damos gracias, Dios Todopoderoso. Gracias por este momento y por este tiempo. Gracias por la oportunidad que usted nos está dando de entender, de comprender. Y rogamos, Señor, que su palabra sea revelada a nuestras vidas en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, quiero hablar de un padre que destacó por varios puntos. Gloria sea al Señor. Es Jairo. Este hombre dice que vino al Señor Jesús pidiéndole, rogándole que fuera a ver su hija, la cual estaba muriendo. Gloria sea al Señor. Pero quiero que vean el verso 43. Él estaba en esta situación, quizá dialogando con el Señor, pidiéndole que fuera, pero de pronto se atravesó otra situación. Dice: pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te oprime, te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró todo lo que delante de todo el pueblo, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jairo llega a pedirle una petición: mi hija está muriendo, ven conmigo a la casa. ¿Usted qué cree que quería Jairo? Jairo quería que el Señor Jesús fuera corriendo, quizá, ¿no? Lo más pronto posible. Pero se atraviesa una circunstancia, una mujer con una necesidad, y el Señor se detiene. El Señor sabía la petición de Jairo, pero el Señor se detiene a atender a esta mujer. Y yo quiero que piense por un momento la situación en la que estaba Jairo. Imagínense el nerviosismo, quizá la desesperación de decir: sí, ve pronto, ve pronto. Entonces dice aquí, estaba hablando aún, estoy en el verso 49, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pareciera que eso que se tardó fue crucial, fue inmensamente importante. Gloria sea a Dios. ¿Dónde me quedé? 40. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Qué reacción tuvo esto en Jairo? Que oyéndolo el Señor Jesús le respondió. Vino una palabra de desaliento por una persona a decirle una verdad, porque realmente la niña había muerto. Pero en ese momento que él había puesto su esperanza en el Señor y que había sucedido esta situación,
Viene una palabra de desaliento a su vida cuando este hombre le dice, no molestes más al maestro. Pero el Señor Jesús no es que había desatendido a Jairo, no es que no sabía la condición de esta niña, sino que el Señor nos muestra que Él tiene el poder y el control. Amén. Entonces, oyendo Jesús lo que le dijeron a Jairo, le respondió, no temas. Cree solamente y será salva. ¿Qué era lo que Jairo pedía? Que su niña no muriera. Pero el Señor le dice, será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta, mas él tomándolo de la mano, clamando, le dijo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Quiero hablarte un poco en relación a lo que hoy está pasando sobre los padres. Y quiero hablarte de un hombre padre, de una niña, llamado Jairo, gloria sea al Señor. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, y yo he empezado a tener cuidado con estas cosas, es que Dios tiene un orden, hermano, para todas las cosas. Dios le ha dado un orden a los vientos, a las lluvias, a los relámpagos, a todo le ha dado un orden. Le ha dado un orden a los astros, a la luna, al sol, a todo les ha marcado un orden, gloria sea al Señor. Un objetivo, un propósito. ¿Cuánto dicen amén? Y Dios tiene un orden. Y en este orden el hombre tiene que cumplir el propósito que Dios diseñó para él. Gloria sea al Señor. Amén. Vemos a un hombre que, primero veamos el contexto, era un hombre importante. Era un hombre con autoridad, era un hombre que pertenecía a la clase que mandaba y todo esto. Entonces él era un hombre respetado, era un hombre conocido, era un hombre todo, que podía tener muchas cosas con tan solo él decir una orden, gloria sea al Señor. Pero este hombre en este momento tenía una situación difícil. Tenía a su hija de 12 años prácticamente muriendo, moribunda, gloria sea al Señor. ¿Y qué hace lo primero que hace Jairo, gloria sea al Señor? Toma su rol, toma su responsabilidad, toma el orden que Dios le puso, gloria sea al Señor. Y esto es importante. Mire, Jairo no le dijo a su esposa, corre y trae al Señor Jesús. No. No le dijo, corre y consigue, a ver qué consigues porque se está muriendo. Hoy en día, lamentablemente, la mayoría de los hombres elude sus responsabilidades. ¿Por qué? Porque hoy tenemos tanta matrimonio roto. En su mayoría casi, porque los hombres abandonan su responsabilidad. Gloria sea al Señor. Pero Jairo es una persona que entendía lo que es un orden, lo que es el diseño que Dios le ha dado. Entonces Jairo se hace cargo de la situación. ¿Por qué? Porque él es la cabeza y él es a quien Dios le dio el gobernar. Gloria sea a Dios. Amén. Y dentro de sus posibilidades, dentro de lo que él pudo hacer, yo me imagino que él empezó a meditar. ¿Qué hago? Voy con el sacerdote, voy con el médico, pero dijo, voy con Jesús. Porque él había oído que Jesús hacía milagros.
Y él creyó en ese momento y fue. Jairo, ahora, para él ir a buscar al Señor Jesús, era una confrontación porque él pertenecía al templo. Para él era como ir en contra de lo que los sacerdotes estaban opinando del Señor Jesús. Pero él no le importó. Él fue a buscar al Señor Jesús porque él tenía una convicción. Solamente él podía sanarla. Solamente él podía librarla. Entonces Jairo toma su posición, toma su autoridad y va al Señor. Y yo creo que esto es algo que el Señor reconoce en Jairo, que tomó su responsabilidad. Gloria sea al Señor. Jairo pidió ayuda. Hoy en día, nuestra sociedad ha enseñado a los hombres que los hombres no tienen por qué apoyarse, no tienen por qué pedir ayuda, no tienen por qué llorar. Si usted se da cuenta, cuando un niño llora, lo primero que le dice, no llore, acá ¿a poco no es hombre? ¿Sí se ha dado cuenta de esto? Entonces nuestra sociedad como que impide que un niño llore, que un hombre llore, que un hombre pida ayuda. No, tiene que ser autosuficiente, tiene que ser lo suficiente hombre. Pero Jairo fue y pidió ayuda. A Jairo no le importó exhibirse, porque los demás le iban a criticar porque iba a pedir ayuda con Jesús. Pudieron haberle dicho, ¿por qué no fuiste con el sacerdote? ¿Por qué no fuiste con fulano? ¿Por qué fuiste con él? Cuando sabes que nosotros no estamos de acuerdo con él. Mire, Dios hace cosas maravillosas para que busquemos su rostro, hermano. Amén. Y hoy están pasando cosas en el mundo, hermano, que deben de invitarnos, hermano, a buscar el rostro del Señor. Jairo no buscó en secreto al Señor. Jairo, su responsabilidad, su rol como padre, le hicieron tener una fe enorme en el Señor. Hoy en día, hermano, tenemos situaciones en este mundo. Hoy en día tenemos situaciones con nuestros hijos. Y tenemos que ir como padres también a los pies del Señor a buscar ayuda. Al que el Señor nos dé sabiduría, nos dé inteligencia para poder llevar nuestro hogar. Pero hoy en día está tan difícil la situación, tan volteada la situación, que ahora son los hijos los que andan buscando que Dios ayude al papá. Tenemos que aprender a tener un rol, lo que el Señor nos ha enseñado. Gloria sea al Señor. Aleluya. Jairo va y le pide, le ruega, gloria sea al Señor. No, rogar es más que pedir. Pedir es que quizá le dijo, Señor Jesús, si puedes, si por algo, mi hija está muy enferma. No, rogar significa que le suplicó, que le insistió, que hasta que el Señor lo volteó a ver o hasta que el Señor dijo, ok, espérate, sí vamos a ir. Es un deseo que salió de su corazón, es un amor que nació de su corazón hacia su hija, pero más que nada él está haciendo su función. Gloria sea al Señor. ¿Qué diferente sería hoy si todos los hombres tomáramos esta visión para nuestras familias? Si todos nosotros rogáramos a Dios por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestras esposas. Qué diferente sería, hermano, gloria sea al Señor. Pero es más cómodo que otros lo hagan, que la mujer haga mientras yo hago esto. Tenemos que aprender que hay orden, hay lineamientos, hay caminos que el Señor ha puesto. Y una de las cosas que tenemos que entender es que el Señor le dio al hombre la autoridad de gobernar. Amén. Gloria sea al Señor. Así que Jairo no solamente fue a pedirle, cuando dice rogarle, quizá hasta se postró delante de él. Le suplicó, le rogó y le dijo, por favor. Mostró
su agonía, mostró su deseo, pero mostró también su fe. Porque ¿cómo le vamos a rogar a alguien que estamos en la duda de, y de veras la podrá sanar? ¿Por qué Jairo le robó? ¿Por qué Jairo lo robó? Porque en él empezó a ver esa convicción de que el Señor Jesús la podía sanar. ¿Por qué nosotros tenemos que rogar como hombres delante de Dios por nuestra familia? Porque sabemos que el Señor la puede librar, la puede cambiar, la puede transformar. Gloria a Dios, hermano. Amén. Yo oía a un predicador que decía, es triste hoy, dice, que el cristiano ya no sabe estar de rodillas delante de Dios. Y yo creo que el hombre es uno de ellos primeros que tiene que estar, hermano. Gloria sea al Señor. Aleluya. El Señor tiene un propósito en nuestra vida. Y cuando Jairo cumplió su propósito, su vida fue transformada. Cuando nosotros cumplamos el propósito y le creamos a Dios y hagamos nuestro rol que Dios nos ha ordenado, entonces nuestra vida va a ser transformada por Dios. Gloria sea al Señor. Para que Dios obre nuestras vidas, no solamente basta con saber que Él puede hacer algo poderoso en nuestras vidas, porque nosotros lo creamos o no lo creamos, Dios puede hacer obras poderosas. Pero ¿qué es lo que hace el cambio? Lo que hace el cambio se llama confianza, se llama fe. Y quizá el Señor aquí alargó, quizá hizo crecer la fe de Jairo. Porque quizá Jairo debe haber dicho, Señor, si cuando yo te dije hubiera sido, mira, no se hubiera muerto. Ya me vinieron a decir que se murió. Pero el Señor alargó esa fe. Y Jairo no respondió. Cuando viene esta noticia y le dicen, hey, ya murió tu niña, ya no lo molestes. Ese que le dijo, ya no tiene sentido. Él no puede levantar muertos. A lo mejor podía haberla sanado cuando estaba viva, pero ya no hay nada que hacer. Pero note usted que Jairo no contestó nada. ¿Verdad que no contestó? Es más, yo creo que no alcanzó ni a contestar cuando el Señor le respondió. ¿Por qué el Señor le respondió? Porque probablemente el enemigo le iba a hablar a su cabeza, le había dicho, ¿ya viste? Si hubiera sido otro lado, a lo mejor lo hubieras logrado, veniste a perder el tiempo aquí. Pero el Señor ni siquiera yo creo que lo dejó pensar o querer contestar, sino que el Señor inmediatamente le contesta y le dice, tranquilo, gloria sea al Señor. Le dijeron, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero el Señor le dijo, ten confianza. ¿Por qué? Porque el Señor tiene control de todas las cosas. Gloria sea al Señor. Jairo tenía dos opciones, hermano, en ese momento, porque imagínese cuando el Señor le dijo, no, espérate, calmado. Él pudo haber dicho, no, sabes que ahí muere, ya se murió, ahora voy a ver cómo la sepulto. Él tenía dos opciones, Jairo, ahí, gloria sea al Señor, aleluya. Simplemente se iba a sepultar a su niña, o se quedaba ahí parado esperando en el momento que el Señor decidiera ir. Y él optó por esperar. Él optó por algo que era imposible a los ojos de los demás. Probablemente el que fue dijo, oye, mira nada más le estoy diciendo que ya se murió su hija y él está aquí. Debería de ir a ver qué se necesita ya. Pero cuando él se queda esperando a que el Señor vaya, está manifestando una fe.
Pero yo te digo, ¿de dónde vino esa fe? ¿De Jairo? Esa fe vino de una palabra que le dio el Señor. Cuando vino la mala noticia, el Señor le dio la buena noticia. Es esa fe viva la que nos hace crecer, hermanos. Y él esperó, ¿sí? Él esperó, porque le dijo al Señor, no temas. Porque una de las cosas principales es el temor. Satanás trabaja con el temor. Hoy en día la gente está llena de temor por la delincuencia. Hoy mucha gente está llena de miedo porque está viendo acontecimientos, porque el mundo se va a acabar. Está llena de miedo, pero el Señor nos dice, no temas. El Señor tiene control de todas las cosas. El Señor dijo todo lo que iba a suceder. Lo único que yo te digo, iglesia, no es tiempo de jugar. No es tiempo de matar el tiempo en la iglesia. Es tiempo de prepararnos porque está más pronto de lo que tú y yo pensamos. Eso sí. Eso sí, pero nosotros no nos tenemos que poner a temblar por lo que está sucediendo, porque si nuestro cuerpo volara en 1000 pedazos por una bomba, por lo que sea, el Señor nos recogerá. Sí. Ese es el asunto, gloria sea al Señor. El Señor le dijo una palabra que generó una fe tremenda. Jairo tuvo una fe en una acción de ir a buscar al Señor Jesús. Pero qué importante que en ese caminar tengamos un encuentro con el Señor y el Señor nos dé una palabra. Eso multiplica esta fe, le acrecenta esta fe. Porque Jairo pudo haberse puesto a llorar en ese momento de lamentar la muerte de su hija. Pudo haberle reclamado al Señor Jesús su tardanza. Pudo haber salido corriendo a ver qué iba a hacer. Pero él optó por una cosa. Cuando antes de que él pudiera reaccionar, quiero pensarlo, el Señor le dijo, no temas. Cree solamente. Tu hija será salva. Será sana. Gloria sea al Señor. En otras palabras le dijo, esa fe con la que veniste, esa fe te va a ser honrada. ¿Cuándo? En el tiempo del Señor. Gloria sea al Señor. Nosotros tenemos que poner nuestra vida en el Señor. No importa, hermanos, el tiempo que pase, porque el tiempo es del Señor. Y Él va a tomar nuestros caminos y los caminos del Señor. Gloria sea al Señor. Qué grande es el Señor. Cada uno de nosotros iba por una dirección equivocada, hermanos. Cada uno de nosotros iba por un terreno y una vida equivocada, que a nuestro concepto y nuestro juicio era correcta. Pero un día el Señor Jesús llegó a nuestras vidas y nos hizo entender que Él es el Señor y que no quería que nosotros nos perdiéramos. O sea, nos pasó lo de Jairo y fuimos a donde estaba el Señor Jesús. Pero cuando ya estábamos ahí, entonces vinieron acontecimientos, situaciones, afanes de la vida, esto y lo otro. Porque Dios, a través de su palabra, nos dio el impulso para ir a sus pies. Por eso es tan importante, hermano, tener una comunión profunda con el Señor. Estoy tratando de que entienda el paralelismo entre Jairo y nosotros. Ya venimos al Señor Jesucristo, pero ahora los afanes, esto y aquello, nos hace así como que, bueno, Señor, si puedes decir que bueno, si no, pues yo lo entenderé, ya me tocará. Muchos de nosotros lo que necesitamos es estar de rodillas delante de Dios para que el Señor te diga y me diga, hey, tranquilo, yo estoy en el asunto, espérate tantito. Así como le dijo a Jairo, no temas, no temas. Muchos de nosotros, hermanos, no entendemos el rol que tenemos como hombres en un hogar. No entendemos cuál es la bendición que Dios nos dio. ¿Sabe cuándo lo vamos a entender? Hasta que estemos de rodillas delante de Dios vamos a entender cuál es nuestro papel.
La mujer va a entender cuál es su papel dentro de la sociedad. El hombre va a entender cuál es el papel de la sociedad. La iglesia va a entender cuál es su papel dentro de la sociedad. Pero mientras estemos dependiendo de la sabiduría de hombres, nos van a traer de arriba para abajo. Pero cuando doblemos nuestras rodillas delante de Dios y Dios nos diga como a Jairo, no temas. Cuando nos diga, mira, las cosas no son como tú los piensas, son así. Entonces vamos a entender el verdadero rumbo del Señor. Gloria sea al Señor. ¿Qué fue lo que pasó? Fue buena la fe que tuvo Jairo al principio, pero fue mejor cuando esa fe fue acrecentada por una palabra de Dios. Y quizá tú hoy estás cansado y ya dices, pues no pasa nada y no sé qué. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios para que nos dé Dios esa palabra que Él sabe darnos y nos impulse, porque Dios nos puede transformar. ¿Qué fue lo que pasó cuando Jairo recibió la palabra del Señor? Lo transformó a él, transformó a su familia, transformó a su hija y transformó a todos los que estaban alrededor. Gloria sea al Señor. Amén. Dios puede hacerte y hacerme un buen esposo y un buen padre. Nuestra responsabilidad como padres es la crianza de nuestros hijos. Pero no solamente es la comida y la bebida y la ropa y la casa y etcétera. Es la conducción de la vida, es la enseñanza de la vida. Es enseñarles la palabra de Dios. Es guiarles con nuestro ejemplo en el camino de la vida cristiana, hasta que ellos tengan la condición de tomar sus decisiones propias y personales. Qué grande bendición ser hombres y ser padres. Gloria sea al Señor. Y como cristianos y como creyentes nosotros podemos cambiar las estadísticas que el mundo tiene hoy para creerle a Dios y ser hombres que caminan bajo el orden y bajo la dirección del Señor. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene un rol. Usted vea la naturaleza. Un día yo me puse a pensar, hermano, que pues hasta cierto punto yo dije, pues qué ingrata es la selva, ¿no? Todos los animales del campo. El más grande se come el más débil y todo esto, ¿no? Y yo decía, pues qué terrible. Pobrecito del que nació siervo porque le toca correr toda la vida, ¿verdad? Y mire que me encontré con algo tan tremendo que decía un comentarista, todos los animales que atacan tienen los ojos al frente. Todos. Pero todos los que son atacados tienen los ojos un poquito jalados hacia atrás, hacia estos lados. ¿Sabe por qué? Tienen más visión. O sea que ellos abarcan más panorama porque el que va a cazar se enfoca en la presa. Pero el otro ya está viendo para dónde va a correr. Pero, ¿por qué le digo esto? Yo decía, qué injusto, ¿no? Qué injusto que el conejito sale y lo agarra la águila y se lo come. Pero después de mucho ver todo esto, me di cuenta de un proceso, de una línea que lleva la naturaleza, y cómo es una cadena, y cómo es esto. Y me di cuenta que esto es algo que Dios instituyó. ¿Me entienden? Qué tremendo. Es algo que Dios instituyó. Y así como instituyó los animales, a los vientos y a las lluvias, hermano, a nosotros nos dio un rol, nos dio un propósito, nos dio un objetivo. Y ser hombres de Dios es saber responder a nuestras responsabilidades en Dios. Así que demos gracias a Dios por esa gran virtud que nos dio. No es una carga, es una virtud, es una bendición ser llamados hijos de Dios.